Compañero, buenas noches. Buenas noches, Doc. Buenas noches, Doc. Buenas noches, doctor. Compañeros, Buenas ¿cómo están? noches, Buenas Magíster, noches. compañeros, buenas noches. Buenas noches, Magíster. Buenas noches, compañero. Compañeros, bueno, mil disculpas por haber movido la hora. Estoy en una situación familiar un poquito compleja y en verdad me era imposible poder iniciar a las 7:30 y mañana probablemente va a ser la misma historia porque tengo a mi mamá ingresada en emergencia del Isidro desde el lunes y tengo que estar ahí prácticamente todo el tiempo, o sea, de día, de noche. Bueno, es una situación personal y espero que eso se entienda un poco, pero no vamos a dejar de dar clases. El tema es que no vamos a dejar de dar clases, aunque nos movamos un poquito en la hora. Con relación a la unidad uno, ahí hubieron algunos inconvenientes con un grupo de compañeros para dar el examen. Creo que finalmente se resolvió por lo que estoy viendo. Yo no he podido hablar con Edwin porque yo estoy con permiso de la universidad, no he ido a la U. Solamente fui el lunes por la mañana y ya no pude más. Entonces, eh, vamos a revisar un poco. Está Víctor. Víctor, en tu caso particular, eh, el caso tuyo en la tarea fue el que se equivocó, que envió la matriz en vez del trabajo. Sí, doctor, exactamente, pero ayer sí le subí el propio trabajo de la justificación. Sí yo le abrí para que tú, Ramiro, subiera. Yo no sé si Ramiro habrá subido. Ya te califico de nuevo, ¿ya? Ya te califico esa parte porque entiendo que fue involuntario, ¿no? Igual Sí, que sí, algunos lo que compañeros. pasa es que tuve un pequeño problema familiar y estuve desconcentrado y salgo subiendo la matriz. Sí, eso pasa, no te Gracias, preocupes, no te gracias, preocupes. doctor. Gracias, doctor. No era justo afectarte la nota por eso. Entonces, también algunos compañeros, creo que Carrillo, creo que Marjorie también se equivocaron subiendo en Word. Entonces ya, bueno, definitivamente habilitamos Word como un formato para poder subir y abrir en el sistema, porque el punto era que Word te mandaba a descarga directamente y eso me complica más a mí para revisar, ¿no? Y para hacer las adecuaciones. Entonces se habilitó eso y por lo tanto entendí también que no era justo quitarle los puntos a bueno, no a ellos, a todos los que subieron documentos en Word. eh, no le estoy quitando puntos por eso. O sea, le puse la calificación, le hice la recalificación. Si se me pasó a alguien por casualidad, por favor, como he estado tan atareado, tan complicado, me hacen acuerdo, me escriben si quieren por WhatsApp, en el grupo particular, al correo, no sé, me hacen acuerdo porque estamos a tiempo todavía de rectificar esas cosas para no afectarle la calificación a nadie. El examen, como ustedes vieron, fue un examen tremendamente sencillo. Lo que pasa es que algunos compañeros no supieron manejar el ingreso y otros quizás bueno, el sistema me da más de 100 incidentes, o sea, creo que hicieron cosas que no permite el Proctorizer y por eso el examen se le iba, no podía rendirlo, bueno, una serie de inconvenientes que tuvieron, pero ya se solucionaron, teníamos un plan para eso en el día de hoy. Edwin con la dirección de posgrado iba a darle solución a eso y, y por lo que veo en el sistema, bueno, ya rindieron el examen, la mayoría salió bien, ya un problema menos. Entonces, con relación a la primera unidad, ¿algún inconveniente, algo que quisieran plantear, algo, compañeros? ¿No? Ya, entonces, si no tienen problemas con ningún inconveniente de ahí, vamos a entrar en contenido de la segunda unidad. Vamos a hablar del marco teórico en la clase de hoy. Hoy, señores, vamos a trabajar hasta las 9 nada más. Ya compensaremos tiempo más adelante, pero en verdad estoy
Como ustedes ven, estoy en cámara lenta, ¿no? Tengo el procesador que no me... Porque he dormido 3 horas en las últimas 48 horas, 3 horas, y estoy de verdad fundido, o sea, fundido. Bueno, si no hay nada en particular, vamos entonces a contenido. Voy a compartir. La clase es una clase que no es muy complicada. Ya nosotros hemos estado indirectamente trabajando en marco teórico, porque como ustedes saben, es algo que se construye prácticamente desde el primer día y después que se termina el proyecto, casi hasta el final de la investigación, el marco teórico está sufriendo adecuaciones, quitando y poniendo cosas, y eso es normal en cualquier investigación. ¿Por qué? Porque lo lleva el proceso de investigación casi hasta la hora de dar conclusión. Entonces, vamos a hablar un poco desde el punto de vista teórico y algunos elementos útiles para la construcción del marco teórico según la normativa nuestra, porque aquí les explico esto, al final les voy a poner algunos formatos, métodos de estructurar el marco teórico en investigación en general. ¿Por qué? Incluí esto para aquellos que van a hacer artículos científicos y esperaba que me preguntaran algo de eso, pero veo que no me preguntan nada. Pero aquellos que van a hacer artículos científicos, a ver, antes de empezar quería hablar de eso antes que se me olvide. Señores, el tema del artículo científico, prácticamente todo lo que se va a ver de artículo científico lo vamos a ver en la titulación 2. ¿Por qué? Porque inevitablemente todos tienen que hacer proyecto de investigación, aunque se titulen con lo que se titulen, lo mismo que vayan a hacer artículos como que vayan a eh, hacer trabajo de integración, tesis. Hay que cumplir con el formato del proyecto, todos. En ningún lugar dice, no hay indicaciones de que tengan que cumplir con un formato para artículo. Por lo tanto, lo que se va a evaluar es el formato de proyecto en la titulación 1. Y teniendo ya los insumos del proyecto, ya podemos tener más claridad en partes que vamos a ir construyendo del artículo. Como les decía, estamos planificando, eso tengo que conversarlo. Hoy teníamos reunión de la maestría, pero como yo no estaba, Edwin la cambió porque era necesario que yo estuviera ahí, porque yo estoy haciendo la coordinación por lo del artículo para hablar con el doctor Dorge y con el otro doctor para ver lo de los talleres que le van a dar a ustedes en el interciclo, en la semana esa de interciclo, para fortalecer la parte de artículos científicos, sobre todo direccionado a las revistas en que se va a publicar. O sea, no es que nosotros no queremos darle ahorita lo del artículo científico, sino que es más práctico los que van a estar como gestionadores de las publicaciones, que sean ellos directamente quienes hagan ese proceso de inducción para la construcción del artículo, porque acuerden que el artículo está sujeto, la parte de información viene del proyecto, eso no es nada del otro mundo, y vamos a hacer ejercicios de construcción de artículos en el aula. Pero la parte de formato depende de la revista donde se va a publicar, y las revistas varían en dependencia de una serie de factores que son muy largos de contar. Entonces, es más práctico ajustarse a las revistas que van a estar vistas ya y dominar esos formatos, y en dependencia de donde se vaya a publicar, usted va a estructurar su artículo a partir de ese formato. ¿Sí? Eso creo que está bien claro, y cualquier duda que tengamos, pues de aquí a que demos el taller, que sería en unas 2 semanas, podemos conversarla. De hecho, vamos a dar nosotros contenido de artículo científico también en esta unidad, ¿no? Vamos a dar al final, prácticamente casi al final, vamos a dar algunos elementos del artículo científico para que se tenga un poco de idea. Ya para la titulación 2, con el taller en el intermedio, ya nosotros sí tenemos previsto hacer revisiones de artículos científicos junto con los tutores y demás, para que aquellos que van por artículo, pues hagan su artículo a tiempo. Bueno, sí vamos a tener bastante tiempo. Como digo, la titulación 2 la vamos a trabajar con comodidad, y creo que va a quedar bien y todos se van a graduar en el menor tiempo posible. Ya va a depender casi más de ustedes que de nosotros. Entonces, compañeros, voy a compartir el contenido de la actividad de hoy. El marco teórico. Y sobre el marco teórico,
vamos a hablar un poco de, según aquí Sampieri, de un método de Sampieri, cómo, cómo se estructura la perspectiva teórica o marco teórico. Puede ser que en algún lugar encuentren estado del arte. El estado del arte es parecido, pero no es lo mismo. Pero aquí no me quiero poner a hablar del estado del arte porque los voy a empezar a confundir producto de que la guía no habla de estado del arte. La guía habla de marco teórico o la perspectiva teórica, ¿no? Entonces, tiene dos elementos fundamentales. Como ustedes saben, en el proyecto este es el punto número 4. Primer punto, que es el tema, después viene el problema, la justificación y los objetivos. Ya tenemos todo eso hecho y vamos a estructurar, ¿no? A darle un poco más de forma al marco teórico. El marco teórico se sustenta en estas dos cosas. Primero, perdón, nos aporta con estas dos cosas. Primero, le da el sustento histórico conceptual a la temática que se va a investigar, basándose en qué? En los antecedentes investigativos y todo el cúmulo de conocimientos que este nos va a aportar. Y en segundo plano también, no menos importante, proporciona el estado del conocimiento, denominado estado de arte, pero como les digo, también varía un poquito esto, es hasta dónde el conocimiento o la investigación en un tema específico ha avanzado. O sea, es establecer el desarrollo del conocimiento en una temática específica, ¿no? A través de una secuenciación de referenciaciones en un tema específico que puede abarcar tanto la variable dependiente como la independiente. Las funciones, Doctor, disculpe. ¿sí? Ya, solo hay una pregunta. Cuando usted dice que es el sustento histórico, es lo que nosotros ya hicimos en lo que es en la problemática de los antecedentes, o Claro, también viene de es ahí. lo que estamos haciendo en la matriz Sí, de. exacto. Toma de ahí el antecedente investigativo, toma de ahí una buena parte de eso. Sí, Ya, y también de lo que estamos haciendo la matriz, o mejor dicho, la segunda parte de la matriz de los conceptos tanto de la variable independiente como de la variable dependiente, de los conceptos que, que se, que se generan de esas dos variables, ¿no es cierto? claro. Esa es la parte fundamental del marco teórico y ahí bien que pone el tema Chávez, porque, compañeros, tenemos un concepto un poco erróneo, yo digo desde pregrado, de que solamente en el marco teórico tenemos que hablar de lo que vamos a ver en la matriz, ¿no? Que es las variables y su desglose, ¿no? De lo general a lo más particular. El marco teórico también puede incluir valoraciones, análisis como histórico-lógicos, ¿no? Porque para eso se pone ese método después en la metodología. Eh, en investigaciones, particularmente las cualitativas, pero como nosotros tenemos investigación mixta, de alguna manera el marco teórico también admite hacer ese tipo de análisis de desarrollo del conocimiento, de la evolución del conocimiento, no solamente suscribirnos a desarrollar definiciones, conceptos, caracterización y clasificación de los diferentes elementos de las variables, ¿no? Es un poquito más abarcador el marco teórico, por eso, el tema del estado del arte, yo le pediría que si quieren saber un poco más de eso, consulten, pueden consultar la bibliografía que está en Internet, entrar en algunos sitios en Internet que explica eso con bastante claridad, ¿sí? Para no detenernos ahí ahorita y hoy particularmente no es un día en el que tengo todas las neuronas funcionando. Entonces, vamos, primero, funciones del marco teórico. Bueno, orientar el estudio. ¿En qué sentido orienta el estudio? Que es el que nos encausa, como se dice, en el desarrollo. El marco teórico inevitablemente también tiene vínculo al diseño metodológico, ¿no? Desde el planteamiento de la problemática, la justificación, los objetivos, y desde los objetivos ustedes saben que son los que estructuran el procedimiento investigativo, o sea, todo lo que pretendemos hacer en la investigación
debe estar contenido en los objetivos y tener un orden lógico. Bueno, este marco también, además de desarrollar desde el punto de vista conceptual las variables, también tiene que tributar a ese vínculo objetivo-metodología. O sea, es como un puente donde va a darle sustentación a un grupo bastante, yo diría, denso de elementos que es necesario argumentarlos, explicarlos, fundamentarlos desde el punto de vista, como dice, teórico, ¿no? Prevenir errores, o sea, no desviarnos, por ejemplo, de la línea de la investigación, no incluir elementos que sean disociativos. A veces, como digo, en un momento cuando conversamos en una clase, le explicaba que, por ejemplo, en algunas investigaciones, sobre todo de ese nivel, empezamos a hacer todo un contexto histórico. No está mal el contexto histórico, pero el contexto histórico tiene que ir vinculado al desarrollo histórico del tema, ¿no? De lo que se está investigando, no hacer la historia del fútbol, porque la historia del fútbol no tiene nada que ver con la didáctica del fútbol. Ah, si usted quiere hablar de historia, entonces tiene que hablar del desarrollo de la didáctica, de cómo empezó a aplicarse la didáctica en el fútbol, ya, de cómo el fútbol, además de ser un deporte de centenario, eh, entró o cómo se eligió, por qué se eligió el fútbol dentro de los deportes que tributan al currículo de educación física, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo. La parte de formación educativa, pedagógica que tiene el fútbol. Entonces, ahí sí pueden hablar y hacer un contexto histórico evolutivo, ¿no? Del desarrollo del conocimiento en esa temática o en esos indicadores. Y eso hace que no te salgas de la línea. Pero ahí también, en la parte de prevenir errores, nosotros consideramos que ahí también está el tema de las fuentes de información, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con las fuentes de información. Se nos exige ciertos parámetros que cumple el marco teórico y la investigación en general sobre de dónde obtenemos la información. Eso es parte también de esto. Ampliar el horizonte, al tener más conocimiento, ¿no? Al empezar a leer, a revisar y ampliar nuestro conocimiento sobre un tema, también amplía nuestra visión, ¿no? Y el horizonte hacia donde nos queremos dirigir en el proceso investigativo. Establecer la necesidad de la investigación. Nosotros en un principio, cuando elegimos la idea y después el tema y nos planteamos la problemática, en cierta manera ya determinamos la necesidad de la investigación y esta se justifica más, ya valga la redundancia, en la justificación. Pero el marco teórico es el que le da sustento a la necesidad de realizar la investigación. ¿Por qué? Porque parte de qué? Del vacío del conocimiento, del avance que ha tenido el desarrollo, perdón, científico del tema, de las variables del tema. Entonces, eso nos da un contexto que nos permite clarificar un poco más qué tan necesaria es esa investigación. Inspirar nuevos estudios. Esto está dado en que una vez conformado el proceso de investigación, el marco teórico, entre otros elementos de la investigación, sobre todo los resultados, nos va a motivar a continuar o a ampliar la temática o lo que se investiga o diversificarlo, moverlo a otras esferas, correlacionarlo con otros elementos de la realidad que tributen a la línea de investigación en la que se mueve nuestro tema. También dice ayudar a formular hipótesis. Bueno, ya estos son para investigaciones de otro orden, quizás un poquito más elevadas y complejas. Igual yo les decía, tal como en algún momento dije que la tesis de licenciatura servía para traerla y mejorarla como tesis de maestría. Igualmente, la tesis de maestría puede servir también como base para un proceso de investigación superior, en este caso los estudios de doctorado. Y proveer un marco de referencia. Bueno, eso es la función básica, esencial, ¿no? Establecer la parte referencial teórico-conceptual. Tiene etapas dos fundamentales. La construcción propiamente dicha del marco, dice, depende del grado en el desarrollo del conocimiento, va a depender de eso, ¿no?
de cómo o sea, qué tan avanzado está el desarrollo del conocimiento en ese tema o en esa línea. Dice, se organiza y construye por vertebración de índice. Obviamente, tiene que llevar un índice propiamente, el marco teórico, un índice en el desglose de las variables y un mapeo de temas y autores, dado por qué, por las referenciaciones y todos los demás elementos que conforman el marco teórico. Y el proceso ya en sí de la revisión de la literatura, y aquí voy a dar un poco más de argumento con la revisión de la literatura, porque dice, obviamente la revisión de la literatura tiene un carácter selectivo. ¿Y por qué decimos que la revisión aquí, para no quedarnos anestesiados todos, por qué decimos que la revisión de la literatura tiene un carácter selectivo? A ver, ¿qué entienden ustedes por carácter selectivo en la revisión de la literatura? Sí, ¿Alguien yo que tiene? entiendo, sí, yo entiendo que cuando dice la revisión de la literatura es la literatura que ya revisamos para como antecedentes del vacío del conocimiento, Sí, no, pero no solamente eso, pero ¿por qué tiene carácter selectivo? ¿Por qué? porque ya está fijado de acuerdo al objetivo general y a los objetivos específicos. Puede tener vínculo con eso, claro que sí. ¿Qué más? Ser A ver, puntual en los temas a investigar. No, Eh, tiene, es de parte selectiva también, profe, porque en el marco teórico bueno, se sustenta lo que se está tratando en el tema y se selecciona en sí lo que va dentro de nuestro tema, ya que se abarca bueno, se ha buscado en tesis, se ha buscado en artículos, pero de esas tesis, de esos argumentos se saca lo más primordial, lo que sustenta nuestro tema. exacto, exacto. En esencia, compañero, tengo la garganta líquida. En esencia, el carácter selectivo es algo que nosotros hacemos automáticamente. ¿Por qué? Porque la selectividad o ese proceso selectivo, ¿de dónde viene? Del tema, ¿cierto? Pero el tema de dónde viene, de la línea de investigación. Entonces, nosotros hacemos lo mismo con la literatura. Nosotros vamos de elementos más amplios y generales a elementos más específicos. Y eso, ¿qué nos obliga a llevar en cierta medida ese procedimiento de selección? ¿Qué nos obliga? A ver, ya lo dijeron, quiero ver si alguien captó la idea. A seleccionar los temas de acuerdo a al tipo de investigación que estamos llevando, a seleccionar la literatura, perdón. No, no es tanto el tipo de investigación. Usted elige para establecer las referencias del marco teórico. Vamos a hablar solo en el contexto del marco teórico, ¿no? ¿Cómo usted elige lo que usted va a tomar de referencia para apoyar todo el argumento de desglose de las variables que tiene que hacer en el marco teórico? ¿Cómo elige esa cita, por ejemplo? ¿A partir de qué cosas? No sé si estoy equivocado, que se parte desde la problemática, desde la pregunta problemática. Cuando usted está ahora, a ver, los encausos, porque quiero llegar a ese punto. Ustedes están construyendo la segunda parte de la variable, ¿cierto? Que es de la matriz, que es el desglose de las variables, ¿cierto? Por eso estamos haciendo esa matriz. Cuando usted ya establece ese desglose de la matriz, ¿qué le da la matriz a usted cuando usted está ya desglosando las variables? ¿Qué le da? A ver, me da los conceptos de las variables, los posibles otros conceptos, inclusive los instrumentos y las técnicas que puedo yo utilizar para... No, pero ya te fuiste más allá. Yo hablo marco teórico, o sea, con relación al marco teórico, ¿qué le da? Nos dan los temas, las variables, según las variables escogemos los temas, subtemas. No, a ver, los temas, bueno, ahí sí un poco ya, pero cuando ustedes ya, a ver, mentalícense o si quieren busquen la matriz. Cuando usted ya tiene las dos variables que ya vienen desde el tema, ¿no? ¿Usted qué va a hacer? Primero, las Ya, ahí está la definiciones. definición conceptual.
la Sí. definición, La, ¿cierto? la Después definición de la vienen, variable independiente y de la variable dependiente. exacto, después vienen las dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? Ya. Son Y de ahí vienen subvariables, ¿no? las Lo que se subvariables. desglosa de la definición conceptual, Sí, ¿cierto? ya. Y de ahí, ¿qué viene? Ahí viene entonces El el indicador, indicador. El que es lo que nos indicador, va a permitir medir. el indicador es el que te dice cómo vas a medir, cómo vas a comprobar. Pero ya esa parte ya entra en otro contexto. Nosotros, fundamentalmente, el marco teórico lo construimos con las variables, las definiciones conceptuales y las dimensiones, ¿no? En eso se va a sustentar esencialmente el marco teórico. Entonces, cuando tenemos eso estructurado En en el la indicador, matriz, sí, cuando tenemos eso estructurado en la matriz, ¿qué hacemos? Vamos a la literatura y vamos localizando en la literatura lo que nos va a tributar a cada uno de esos elementos y lo vamos seleccionando. Hacemos un proceso de selección. Usted, por ejemplo, ve un concepto de Pomba sobre fuerza y dice, ah, este concepto está chévere, pero quizás no se ajusta tanto a cómo yo voy a tratar la fuerza en mi investigación. Y busca otro hasta que busca uno que le acomoda. ¿Por qué? Porque se ajusta más a su temática en diferentes elementos, por diferentes razones. Pero usted va haciendo el proceso de selección. ¿Por qué? Porque, digamos, con conceptos sobre la fuerza hay 1 millón y autores otro 1 millón, ¿no? Pero varían desde el enfoque del autor. Usted busca el autor cuyo enfoque se ajuste más a su necesidad, a su planteamiento, a el sentido de la investigación determinado por quién, por el indicador, no, por los objetivos, por los objetivos. ¿sí? O sea, doctor, esto quiere decir que de acuerdo al indicador, nosotros, o sea, direccionamos, por ejemplo, qué tipo de, de instrumento vamos a utilizar, si es un test, es una No, encuesta o cosas. la parte de la metodología está dada por el tipo de investigación que hacemos y eso ya lo condiciona desde la temática, empieza a condicionarse, pero ya después cuando usted define las acciones de los objetivos, eso ya lleva la investigación hacia una dirección, vamos a decir así, ¿no? Hacia una dirección que es la que la califica ya dentro de qué tipo de investigación usted se va a manejar. Porque podemos tener un mismo tema y la investigación puede ser diferente, ¿no? Puede tener, vamos a decir, objetivos diferentes, porque eso ya lo define el autor. ¿Qué usted quiere hacer? ¿Por qué? Porque usted construye el objetivo, ¿cierto? Digamos que 2 personas tienen el mismo tema, exactamente el mismo tema, pero quizás no le van a dar el mismo tratamiento. ¿Sí? Puede ser Ya. claro, estoy hilando fino, estoy poniendo quizás el caso más extremo, ¿no? Pero cuando usted establece el tema, dentro de la terminología que usted usa para estructurar su tema, eso ya condiciona un poco lo que usted va a hacer y eso ya también induce un poco al proceso de selección de los objetivos, ¿no? Bueno, continuamos. La revisión de la literatura dice consta de fuentes y fases. Eso tienen que sabérselo. ¿Qué son las fuentes? Bueno, hay una clasificación de fuentes de información en primaria, secundaria, terciaria, y evidentemente nosotros aquí vamos a trabajar con fuentes primarias, porque la fuente primaria nos remite a nosotros a una información, por decir así, ¿no? A una publicación confiable. Y entonces aquí le invito a que ustedes tomen nota, por favor, consulten qué cosa es una fuente primaria. Cuando demos la bibliografía, vamos a hablar un poquito de eso, muy sucintamente, porque esto ya son cosas que en teoría ustedes debieron ver en metodología de la investigación. Esta es una de las cosas que se tenía que dar en metodología de la investigación. ¿Qué cosa es una fuente primaria? Identificar fuentes primarias. Nosotros, por ejemplo, en la materia de proyecto, hacemos un ejercicio de esto, ¿no? De identificación de fuentes primarias. ¿Qué es lo que define y caracteriza una fuente primaria? Entonces, ahí los invito a que hagan un poquito de revisión de la literatura para que tengan claro qué cosa es una fuente primaria y ustedes mismos autoevalúen el proceso que han hecho de selección de la información.
si lo que han tomado como referenciación cumple los parámetros de fuente primaria, ¿sí? También están las fases. Bueno, ya la fase es el proceso de revisión de la literatura propiamente dicho, ¿no? Donde usted hace revisión primero, detección o ubicación de la información, usted hace consulta de ese libro, de ese artículo, extrae a través de resúmenes, ¿no? O de la técnica que usted maneje, o las técnicas, hay más de una, extrae esa información que usted consulta y empieza a hacer el proceso de recopilación. Y ese proceso de recopilación, vamos a decir que es un proceso un poco todavía no purificado, ¿no? Que le falta un filtro, que es la integración. Esa recopilación que usted hace, usted va tomando toda esa información que ya está bastante identificada, definida, ¿no? Según lo que necesita cubrir en el marco teórico, partiendo de qué, de la matriz que estamos construyendo, y después también un poco tiene que hacer proceso de integración de la información, que es un proceso donde hay una complementación de una información con otra. ¿Para qué? Para mejorar en el sentido científico la información que vamos a manejar. ¿No? Le da un carácter más integral, ¿no? Consolida más estos elementos. Por ejemplo, si estamos investigando un tema de la didáctica en la educación física, vamos a ver una cantidad de cosas tremendas, pero nosotros, ¿qué perfilaríamos ahí? Didáctica en la educación física, pero hay que perfilar qué cosa, el contexto ecuatoriano, el rango de edad que se va a trabajar, qué elementos o herramientas de la didáctica queremos implementar, y todo eso tiene un bagaje de información a partir del antecedente investigativo, o sea, qué se ha investigado sobre esto, qué encontramos sobre esto, y vamos tomando en cercanía de fecha, en actualidad, en vínculo con la temática, lo más cercano posible a nuestro propio tema, no solamente a la línea de investigación o el área amplia del conocimiento, sino que vamos a tratar de llevarlo lo más cercano posible, ese proceso de selección, a nuestra temática específica, ¿sí? Ya tanto sea conceptual como práctica. Ahora, aquí un poco qué cosa es el desarrollo de la perspectiva teórica para retomar la parte conceptual. Leo rápido. Dice, el desarrollo de la perspectiva teórica es un proceso y un producto. Vean, es importante entender esto. Es un proceso y a la vez es un producto. Desarrollar la perspectiva teórica o el marco teórico en sí mismo es un proceso, porque lleva un proceso de qué? De construcción, de desarrollo, de delimitación, de selección, de filtrar la información y de ir nosotros acomodando y definiendo una estructura del marco. Pero a la vez, cuando logremos esto, tenemos un producto. ¿El producto qué cosa es? La perspectiva teórica, que es una parte, vamos a decir, un componente del cuerpo de la investigación, en este caso del proyecto. Dice, un proceso, ¿por qué? Porque es un proceso de inversión en el conocimiento, ¿no? En la búsqueda, en los aprendizajes existentes y disponibles que puedan estar vinculados con nuestro planteamiento del problema, y es un producto propiamente marco teórico que a su vez es parte de un producto mayor que es el reporte de investigación. En este caso, entiéndase reporte como el proyecto de investigación. Ahora, ¿cuándo se inicia? Vean qué buena pregunta, ¿no? Eso tenía que haberlo preguntado antes de ponerle la diapositiva. ¿Cuándo se inicia la construcción del marco teórico? Una vez planteado el problema, escuchen bien, una vez planteado el problema, es decir, cuando ya se poseen objetivos y preguntas de investigación, y cuando además se ha evaluado la relevancia y factibilidad, porque eso no he profundizado tanto en eso, pero es algo que se hace un poquito dentro de la justificación, ¿no? El siguiente paso, bueno, sí lo han hecho, de alguna manera la relevancia tiene que ver con el por qué, bueno, ahí eso lo vamos a argumentar en la otra clase ya con más calma. Dice, el siguiente paso es sustentar teóricamente el estudio, lo que en el libro de Sampieri, esto fue tomado literal del libro de Sampieri, se denomina como desarrollo de la perspectiva teórica, que es lo mismo, ¿no? El desarrollo del marco teórico. Ello implica exponer y analizar las teorías,
las conceptualizaciones, las investigaciones previas a través de la referenciación y los antecedentes en general que se consideren válidos. Vean bien, que se consideren válidos. ¿Quién tiene que hacer esa consideración? Ustedes, los investigadores. Yo no les puedo decir qué tienen que elegir y ni siquiera puedo decir esto está bien o esto está mal. ¿Por qué? Porque quienes tienen que hacer esa consideración a partir de la revisión, porque quienes hicieron la revisión, ustedes, quienes definieron la problemática y quienes establecieron las variables previamente, ustedes. Entonces, es a consideración de ustedes, los autores, qué elementos consideran válidos para el correcto encuadre del estudio, citado por Rojas, ¿no? Rojas 2002. El encuadre del estudio, dicho en otras palabras, es la delimitación del estudio desde el punto de vista conceptual. ¿Qué nos proporciona la perspectiva teórica? Bueno, la perspectiva teórica en general proporciona una visión donde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo del conocimiento en el cual nos moveremos, o sea, donde vamos a estar investigando. En términos de Martens 2005, nos señala cómo encaja la investigación en el panorama, o sea, el big picture, o sea, el gran panorama, ¿no? El sentido amplio de la visión de la investigación, de lo que se conoce sobre el tema, o sea, sobre todo lo que se ha visto sobre el tema. Es imposible que nosotros en un proceso de revisión veamos todo, y pongo las comillas, veamos todo sobre un tema porque los temas tienen una infinidad tremenda. Por ejemplo, una de las cosas que nos impide o que nos limita históricamente cuando hacemos investigación en una temática en deporte, para abarcar bases de datos, por ejemplo, europeas, vamos a poner sin mencionar asiática, ¿qué sería? ¿Algo que nos limita tremendamente? ¿Qué sería? Además del acceso, ¿no? ¿Qué sería? El idioma. El El idioma. idioma, el El idioma idioma. y Y ustedes saben una cosa, en temas de deporte, cultura física, educación física, lo que hay de investigación en idioma español no llega al 10% de las investigaciones fundamentales, ¿no? De primer nivel, de lo que se investiga, porque la mayoría está en inglés, en chino, por si acaso creen que los chinos no, los chinos sí, en inglés, en chino, en ruso y otras lenguas ya europeas como el alemán, menos, mucho menos en italiano y en francés, pero, o sea, nosotros no tenemos preponderancia en publicación en español. ¿Qué hay que hacer? Buscar traducir, buscar fuentes, pero no lo hacemos. Primero porque no entendemos. Digamos que entramos en una base de datos en alemán. Los alemanes tienen trabajos espectaculares, pero, o sea, cuesta más trabajo, es un esfuerzo adicional de entrar en la base de datos y poder leer las temáticas, solo las temáticas, para ver cuál nos sirve, ¿no? Aunque ahorita ya hay programas de traducción y demás que ayudan muchísimo con eso, pero aún así sigue siendo trabajoso, es más trabajoso. Y a la hora de referenciar, si esa publicación no tiene una publicación, valga la redundancia, en español, usted tiene que referenciar en el idioma de origen, en donde está la fuente primaria. Si se publicó en alemán, cuando usted vaya a la literatura, o sea, perdón, a la bibliografía, tiene que poner en alemán. Sí da un poquito de trabajo, es un poquito más complicado. Pero sí los invito a que revisen por lo menos en inglés, porque en inglés sí hay una variedad de cosas, ¿no? Que a veces nosotros, por comodidad, le dejamos, sí, de lado y seguimos y estamos dejando mucha información mucho más relevante en muchos casos y en algunas áreas mucho más relevante y con un carácter científico mucho más profundo que lo que podamos encontrar en español. En español, ¿quién lidera? Español lidera, obviamente, España. Argentina también tiene algunas áreas fuertes en la parte de actividad física y deporte. Cuba también tiene estudios bastante importantes. Y México también. Pero, sobre todo, España, Argentina y Cuba tienen preponderancia en las publicaciones en idioma español. Bueno, dice, asimismo puede proporcionar ideas nuevas y nos es útil para compartir los descubrimientos recientes de otros investigadores
Y aquí, ¿cuáles son las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica? Entre otras funciones, señores, voy a ir un poquito rápido. Dice, ayuda a prevenir errores, como ya lo vimos, orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio, tiene carácter orientador. Dice, en efecto, al acudir a los antecedentes, nos podemos dar cuenta de cómo se ha tratado el problema específico de la investigación y que se consideran estas cosas. ¿Qué clases de estudios se han realizado? ¿Con qué tipo de participantes, o sea, la muestra, la población? ¿Cómo se han recolectado los datos? ¿Con qué instrumentos se ha trabajado? ¿En qué lugares se ha llevado a cabo? O sea, la localización del estudio. ¿Y qué diseños se han utilizado? ¿Qué tipos de investigación se han estructurado? Definir esto y tener esto en cuenta, ¿a qué nos ayuda? A no repetirnos, a no equivocarnos, por ejemplo, en el proceso de selección de los instrumentos, porque esto tiene carácter orientador, por eso lo dice arriba la función, no orienta. Y dentro de la orientación están estos 5 indicadores que sí les pido sean bien finos con eso y los tengan muy en cuenta, señores. Ahorita todavía estamos a tiempo de revisar bien qué es lo que estamos haciendo y si la realidad nos lleva a tener que hacer adecuaciones, pues tendremos que hacerlo. Y tercero dice, aún en el caso de que desechemos los estudios previos, cosa que es muy rara, estos nos orientarán sobre lo que queremos y lo que no queremos para nuestra investigación. Cuando dice desechemos, es que no lo incluyamos en el marco teórico, ¿no? Como referencias, ¿no? Pero inevitablemente uno siempre va a tomar de ahí, aunque no lo tome como referencia, digamos, leemos un libro y al final decimos, bueno, de este libro no voy a tomar ninguna referencia, ¿ok? Pero el conocimiento que adquiriste haciendo el proceso de revisión, de alguna manera te va a, a orientar y te va a ayudar a un poco establecer y tener claridad sobre qué vas a necesitar o qué debes utilizar y qué no. ¿Cuáles son las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica? Bueno, entre otras, continuación, la cuarta dice, amplía el horizonte del estudio, eso ya lo vimos, documenta la necesidad de realizar el estudio, o sea, determina un poco en la justificación el por qué, conduce al establecimiento de hipótesis, aunque esta documentación y necesidad está también, por eso digo, hay que plantearla en el marco teórico. Les dije, y creo que ahora vamos a hacer un poco más de énfasis, tal como en la justificación y en otros temas, en el marco teórico no hay que entrar directamente a la variable, ¿no? Por decir algo, didáctica. Y empezar el marco teórico poniendo didáctica 5.1 y ya empezamos a hablar de didáctica. No, hay que hacer un proceso de contextualización de cómo se construyó el marco teórico, de qué hicimos para el proceso de revisión. O sea, una pequeña introducción en el marco teórico. Y si quieren saber si esto es necesario o no, pónganse a revisar investigaciones, sobre todo en investigaciones, vamos a decir, pesadas, ¿no? De cuarto nivel, de doctorado, en repositorio, incluso en artículos, pero artículos de primer nivel también, para que vean que no se entra a marco teórico así en seco, sino que se hace todo un proceso introductorio contextualizando cómo nosotros le dimos tratamiento a ese marco teórico. Bueno, conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba, igual que las interrogantes, ¿no? O nos ayuda a no establecer, establecerlas por razones fundamentadas. Inspira nuevas líneas, ya lo dijimos, provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Incluso vean que aquí la correcta construcción del marco teórico nos va a garantizar tener los elementos necesarios para la interpretación de los resultados, que todavía falta, ¿no? Todavía no llegamos ahí. Eso va a ser mucho más adelante. Pero si hacemos esto de manera consciente, ¿no? Como hay que hacerlo cumpliendo y respetando con estos parámetros, nos va a servir para ayudarnos a tener más criterio a la hora de la interpretación de los resultados. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento amplio sobre la temática y podemos contrastar, ver qué hizo fulano, qué hizo el otro y cómo lo estamos haciendo nosotros y lo que nos está aportando a nosotros el resultado, cómo hacer el proceso de análisis como tal. Dice, aunque podemos no estar de acuerdo con dicho marco en cuanto al tema de los resultados,
o no utilizarlo para explicar los resultados. Puede ser que no, que no nos sirva para eso o que no querramos hacerlo. Las etapas, la etapa de revisión de la literatura, bueno, ya dije, implica detectar, consultar y obtener la bibliografía o la referencia y los materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de investigación. Esta revisión debe ser selectiva, o sea, tiene un carácter selectivo, puesto que cada año en diferentes partes del mundo se publican miles de artículos en revistas académicas y periódicos, libros y otras clases de materiales en las diferentes áreas del conocimiento. Esto tiene que ver por la dialéctica del conocimiento, que se va enriqueciendo y va modificándose. Yo les decía que lo que hoy puede ser verdad, mañana ya no es realmente una verdad, o al menos no tiene el alcance que tenía. En la revisión, bueno, aquí habla de un primer paso de la revisión, donde usted empieza a hacer la revisión de la literatura y va directamente a qué? A extraer esa información, ¿no? A hacer un acopio, empieza a hacer todo un acumulado de esas referencias o fuentes primarias. Ocurre esto un poco cuando el investigador ya conoce de antemano dónde puede encontrar esto con facilidad y si no, obviamente primero tiene que hacer el proceso de localización de las fuentes y es un investigador que tiene un conocimiento previo sobre ese tema. Por eso yo les digo y les he insistido, traten de investigar en algo que ustedes dominen, en algo que a ustedes les sea, no voy a decir divertido quizás, pero algo que les sea más fácil, más cómodo trabajar porque ya tienen conocimiento sobre esa área. Ponerse a investigar algo que uno no domina es un riesgo tremendo porque vas a entrar con déficit de qué? De conocimiento. Vas a tener que hacer un trabajo de lectura, de revisión, de preparación muy fuerte, muy amplio, que te va a llevar tiempo y aún así quizás no pueda suplir todo la parte del conocimiento previo que se necesita para esto. Y se puede utilizar material de biblioteca, filmoteca, hemeroteca, bancos de información. Por ello, es recomendable iniciar la revisión de la literatura consultando uno o varios expertos en el tema, o sea, tener un poco esta asesoría con el tutor, en este caso, bueno, el docente, ¿no? Eh, Buscar fuentes primarias en centros o sistemas de información y bases de referenciación de datos. Para ello, dice, necesitamos elegir palabras clave, saber trabajar con qué, con las bases de datos, cómo identificar, cómo manejarse en el proceso de búsqueda y selección. Esto tiene su técnica, no es llegar así a lo que se le ocurra, porque si no va a pasar mucho trabajo y puede pasar por alto, perdón, puede pasar por alto elementos fundamentales. El segundo paso es la obtención de la literatura. Ya, una vez identificadas las fuentes primarias, las que son pertinentes, ¿no? Es necesario localizarlas en la biblioteca física, electrónica, biblioteca, bueno, todo lo que dice. Si compramos artículos en revistas, hay artículos e información que se compra, ¿no? Los descargamos y guardamos en nuestro disco duro para su posterior consulta. No es recomendable, señores, que cada vez que encuentren una fuente quieran exprimirla, por decir, llegar así a lo específico, sino hay que hacer primero un proceso más, yo diría más grueso, menos específico, más general, donde se identifica la fuente, se identifica el documento y se va poniendo en una carpeta, ¿no? Según a dónde tribute, si a la variable 1 o a la variable 2, o es una información complementaria para enriquecer el proceso de análisis. Y después de eso es que se entra a revisar el documento. Ya después que usted seleccionó un número significativo de documentos, entonces el segundo paso sería empezar a hacer esa revisión de los documentos, porque si no se pierde mucho tiempo en el proceso de selección. Si cada vez que ve un libro se va a leer el libro, en ese momento, pues eso frena el proceso de búsqueda de otras fuentes, ¿no? Visto más o menos un poco así. Y dice, si comparamos artículos y revistas científicas, los descargamos, los guardamos, ya. Explico. Si son libros comprados vía internet, bueno, hay que estar pendiente también a que le llegue esa información. Y señores, a la hora, en los artículos, esto quizás es un poco más difícil, pero a la hora de tomar de libros,
muy claro el tema de quiénes tomamos información, ¿no? Los autores. En el tercer paso dice, una vez que se ha localizado físicamente la referencia, se produce la consulta, lo que estábamos hablando. El primer paso consiste en seleccionar las que serán de utilidad para nuestro marco teórico y desechar las que no, porque aquí ya hay un proceso de selección. Cuando hay proceso de selección, inevitablemente usted toma una y desecha otras. En ocasiones, una fuente primaria puede referirse a nuestro problema de investigación, pero no sernos útil, porque no se enfoca en el tema desde el punto de vista que pretendemos establecer. ¿Sí está claro eso? Eso pasa bastante frecuente. En todas las áreas del conocimiento, las fuentes primarias más utilizadas para elaborar los marcos teóricos son libros, artículos de revistas científicas y ponencias o trabajos presentados en congresos, simposios y eventos similares, entre otras razones, porque estas fuentes son las que sistematizan en mayor medida la información. Generalmente profundizan más en el tema que desarrollan y otros que son ya de un carácter altamente especializado. Selección de las fuentes primarias. Bueno, ¿cómo determinamos las fuentes primarias? Dice, con el propósito de seleccionar las fuentes primarias que servirán para elaborar el marco teórico, es conveniente hacerse las siguientes interrogantes, preguntas. Primero, la referencia se relaciona con el problema de investigación. Usted tiene que ver si tiene vínculo con su problemática. ¿Cómo se establece o cómo yo establezco esta referencia? ¿No? ¿Cómo se vincula? ¿Qué aspectos trata? Ya partes más específicas. Ayuda a que desarrolle más rápida y profundamente mi estudio, o sea, ¿qué me aporta? Y desde mi óptica y perspectiva, aborda el tema según su criterio, se aborda el tema psicológicamente, o sea, desde qué perspectiva, ¿no? Desde la psicología, desde la economía, desde la sociología, etcétera, etcétera. Métodos, la metodología para este proceso. Dice, un paso previo consiste en ordenar la información recopilada. Esto es importante. Esto es un poco ordenar y clasificar la información. Le da a ustedes un nivel de, vamos a decir, de viabilidad a la hora de establecer el proceso de selección de la información, o sea, del contenido propiamente dicho. Es importante ordenarla, establecer un orden. Hay varias formas de uno hacer esto. Cada cual tiene, yo digo, sus técnicas para estas cosas, ¿no? Y cada cual, y ni una es mejor que la otra. Simplemente la que mejor se adapte, la que mejor se adecue a su forma de trabajar, pues esa es la que es. El mapeo, por ejemplo, establecer un mapeo para construir el marco teórico es uno de los métodos, ¿no?, que se puede utilizar. Dice, este método implica elaborar un mapa conceptual, no tengo que explicarlo, creo que todo el mundo sabe lo que es, y con base a este profundizar en la revisión de la literatura y en el desarrollo del marco teórico. Básicamente, en lo que estamos haciendo en la matriz un poco establece esa estructura del mapa conceptual. Como todo mapa conceptual, su claridad y estructura depende de que seleccionemos los términos adecuados, lo que a su vez se relaciona con un planteamiento enfocado, o sea, no salirnos del tema, y lo vamos a poner aquí con un pequeño ejemplo. Bueno, el ejemplo creo que me lo salté aquí, no sé. Método por índice, este es otro método. El método por índice, igual, usted puede, no es el índice propiamente del trabajo, señores, es un índice que nosotros establecemos para ordenar la estructuración de los contenidos. Y se consiste en desarrollar, en primer lugar, un índice tentativo que va a variar, no es fijo. Esto lo vamos a ir modificando. Por ejemplo, cuando uno escribe un libro, yo cuando voy a escribir un libro, voy armando un índice, pero el primer índice nunca es el índice, ¿no? ¿Usted qué hace primero? Pone los capítulos, después en los capítulos trata de mantener un orden lógico, que a veces puede ser cronológico o no, puede ser un orden temático, en dependencia, ¿no? Y lo va desarrollando. Y después a ese orden que estableció de elementos o de ítems, lo vuelve a especificar más todavía, ¿no? Lo diversifica más, en dependencia de hasta dónde quiere llegar con la construcción de ese contenido.
Y se consiste en desarrollar, en primer lugar, un índice tentativo de este, global o general. O sea, hay uno que va, obviamente, y sí debe cumplir esto, no tiene que ir de lo general a lo particular. E irlo afinando, desarrollando, especificando, filtrando, si se quiere, hasta que sea sumamente específico, para posteriormente colocar la información en cada uno. O sea, hacemos el índice. Yo, por lo general, ¿qué hago? Hago un papel y lo imprimo y lo tengo al lado y lo voy tachando, lo voy rectificando, le voy poniendo una llavecita para acá, otra para acá, y así voy estableciendo este proceso de estructuración que va cumpliendo con, digamos, con esa premisa de ir de lo general a lo particular. Dice, a esta operación puede denominarse vertebrar. ¿Qué cosa es eso? Estructurar. Vertebrar, ¿de qué se toma? ¿No? De la columna vertebral. O sea, es una secuencia de elementos para organizar el contenido, así dicho un poco ampliamente, ¿no? Se debe limitar a los antecedentes del planteamiento específico del estudio. O sea, ¿a qué cosa? A las variables, a la problemática, ¿sí? Entonces, ¿cuántas referencias deben usarse para la construcción del marco teórico? Y esto lo dejo como pregunta de búsqueda y análisis de cada uno de ustedes, pero basándose un poco en norma APA, por supuesto, ¿no? ¿Cuánto creen ustedes? Y eso lo vamos a tener como tema de inicio de la siguiente clase. Vamos a arrancar con eh, el análisis de esta interrogante que les dejo planteada ya al final de la actividad para tener puntos de partida para la clase de mañana. Compañero, fui un poco rápido porque, como le expliqué, o sea, estoy en condiciones, tengo la batería en cero casi. Pero creo que cumplimos con el objetivo general de la clase, de que ustedes ya entren en contacto con esto. No sé si esta clase ya yo la subí o no, me parece que no. Ya la voy a subir No, al profe, todavía no nos subido. sí, ya voy a subir una parte de lo que tengo hecho para la unidad 2 para que la tengan, la vayan revisando y la vayan teniendo. En esta unidad no hay examen, ya le expliqué que no hay examen, lo que hay es la presentación de los proyectos. Entonces, ¿qué les puedo pedir? Que continúen ya con estas premisas, continúen desarrollando su marco teórico, ampliando el marco teórico, obviamente no lo vamos a terminar tan rápido. Por eso aquí quiero hacer una aclaración para todos. La entrega del marco teórico como tarea no es evidentemente el marco teórico definitivo. Ustedes esto lo van a ir ampliando y quizás lo modifiquen, ¿no? Pero sí tiene que cumplir con premisas básicas. Un poco lo que dice la rúbrica, por un lado, y otro poco lo que nosotros establecemos ya en clase. O sea, tienen que acercarse a un número de referenciaciones o de citas. Tenemos en la otra clase, igual cuando hagamos el debate sobre la pregunta, vamos a irnos a la matriz y vamos a empezar a hacer revisión de la matriz. No vamos a dar contenido como tal en la otra clase, lo que vamos a hacer es empezar a construir de manera conjunta, en el caso de aquellos que no la tengan desarrollada, la matriz fundamentalmente en las primeras tres columnas, ¿no? Bueno, en la primera ya están las referencias de lo que tiene que ver con las variables. Vamos a trabajar las otras tres columnas para ver si las podemos construir en esta semana, todos, y lo que quede de la metodología ya sería para la otra semana. Recuérdense que en esta semana vamos a estar mermados en horas clase, producto, primero, bueno, el sábado tengo una actividad virtual, pero creo que el sábado sí vamos a dar clase completa, ya les comunico porque no va a ser presencial, la actividad del curso va a ser virtual y en ese caso pues yo me conectaría al curso en otra máquina o en el teléfono para cumplir con el tema de la asistencia un poco, ¿no? Y sí trabajaríamos entonces nosotros el sábado todo el día. Eso ya se lo informo el viernes, ¿no? Para ser más puntual. Pero
sí creo que vamos a trabajar todito el sábado porque es necesario. Y el domingo ya quedamos en un horario. Eso es bueno que me lo confirmen el viernes, más tardar, pero ya creo que fue Paul quien me hizo esa observación de que ya quedaríamos en un horario para el domingo por el tema de las votaciones. Eso, señores, un poco para referenciarnos el domingo, o sea, para no dejarlo pasar en cero, porque creo que sería un poco irresponsable también no trabajar todo el domingo cuando tenemos en el plan 8 horas de trabajo. Entonces, de lo que nos quede el sábado, o sea, haríamos algo parecido a lo que hicimos el otro fin de semana. De lo que no podamos ver el sábado o alguien que se quede pendiente, porque se le hicieron indicaciones bastantes y no las pudo solucionar el mismo sábado, entonces las veríamos en ese horario domingo. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, está bien. Listo. Compañero, cualquier tema que tengan de imprecisión o de inconformidad con alguna nota, mañana también sería un buen momento para ventilarlo, porque todo a tiempo tiene solución, ¿no? Y el profesor es humano y se puede equivocar. Y ustedes tienen su criterio que es muy respetable. Entonces, mañana le digo para que eso lo tengan presente, o si lo quieren ver ya de manera individual, pues se quedan al final de la clase o me escriben. Igual yo hago las revisiones y las valoraciones. Mañana creo que por el día voy a tener un poquito de tiempo porque ahí nos estamos turnando con el tema de la compañía en el hospital. Y en la mañana quizás no, pero por la tarde voy a tener un poquito de tiempo para poder acercarme a la computadora y revisar un poco, ¿ya? Entonces, le agradezco muchísimo a todos. Cualquier cosa. Doctor, una preguntita. Sí, Hay un foro ahí que está programado en el ELSA. ¿Que lo hacemos? O porque hay 4 compañeros que ya lo han hecho. sí, 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 puede Este, ser. Sí. estaba programado hasta el día de ayer, pero Cierto, cierto, quedó tienes que le razón, iba a Pablo. cambiar esa, Sí, 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 esa- sí, hagámoslo ahorita porque sí se me puede pasar la idea y tienes razón, sí, ya me lo había mencionado, creo que el propio Paul me había dicho algo. Y yo con todo este tema, todos estos problemas, vean que en la planificación dice del 8 al 11 y yo parece que cuando hice la fecha en la configuración, ahí me salté eso. Ah, no, sí, dice del 8 al 11. ¿Por qué dicen que ya se cerró? El foro está del 8 al 11. Empezó ayer y es hasta el día 11 de abril hasta las 12 de la noche. 11, a ver, 11:58. Se los comparto, compañeros, para que vean, ¿ya? Se lo comparto. Sí, yo dije, bueno, puede ser que haya metido la pata, pero no, no. a A ver. nosotros, bueno, en mi caso me sale, profe, que se venció el día de ayer 8. No, no, para nada. De hecho, empieza el día 8. Vean, así está. Sí lo están viendo, ¿no? Aquí, clarísimo. Ya, foro, el tema uno. ¿Cómo el tema uno? A ver. No, foro unidad 2. Tema uno, quizás de la unidad 2. Pero ahí está. Estructuración Sí, del sí, marco teórico. porque a mí me sale vencimiento martes 8 de abril del 2025 a la una de Pero, la... pero sí les permite subir. Déjenme ver si es que puedo ingresar. Los compañeros que... ¿Qué tienen que hacer en el foro para que tengan un Sí, sí poquito? permite, profe, sí Sí, permite. sí, claro. Es que está hasta el 11, compañeros. No sé por qué le salen esas cosas. Bueno, no es primera vez que pasa. Pero hasta el 11, hasta el día 11 a las 11:58 de la noche. ¿Sí? Sí tienen tiempo Ya. todavía. ¿Sí? Entonces,
¿Qué hay que poner aquí en el foro? Bueno, registra el tema, ¿no? El tema es analizar un poco esto que hoy vimos en clase con relación al marco teórico, todos estos elementos de forma un poco de cómo se construye el marco teórico, qué se debe considerar para el marco teórico, para qué nos sirve el marco teórico. O sea, en general sobre marco teórico, establecer un poco de análisis sobre eso. Así, Ya, en no se general. olvide de pasarnos las diapositivas, profe. Sí, 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 ahorita. Sí, compañeros, o sea, el foro no tiene mayor complejidad. Déjame igual guardar aquí los ojos. Ya está, no tiene más complejidad. Ok, entonces yo con un poquito más de tiempo, calma y menos cansancio, mañana por el día voy a revisar el aula del ELSA a ver si hay alguna cosa que se deba ajustar. Se la comunico también a tiempo y les subo el contenido de las clases que están previstas, conferencia, ¿no? Que en realidad en esta unidad 2 son pocas, porque aquí vamos a ver tres elementos generales: marco teórico, la metodología y ya todo un compendio de lo que tiene que ver con la bibliografía, los anexos, eh, eso, más o menos estructurar el índice, o sea, cómo van los índices. Los ejemplos que le puse en el WhatsApp, por favor, tómelos de referencia porque los va a ayudar muchísimo, sobre todo en la construcción del índice que sí tiene que cumplir ciertos parámetros, eh, y eso sí se evalúa, ¿no? En el proyecto. Entonces, compañeros, les agradezco muchísimo y la paciencia también por digamos, por no estar a tope como me gusta a mí para hacer esto un poquito más ameno. Entonces, si Dios quiere, nos vemos mañana y ahí trabajamos fuerte mañana en la matriz. Yo les pediría, dentro de sus posibilidades de tiempo y esfuerzos, que traten de avanzar con la matriz todo lo más que puedan. Todo lo más que puedan con la matriz, ya con la segunda parte, ya con la primera estamos. Recuerden que la matriz es un instrumento, yo no evalúo la matriz. La matriz solamente lo que nos da es la base para construir las partes del proyecto, pero igual en la clase es una herramienta que tenemos que utilizarla, porque nos vamos a sustentar en ella, porque creo que tiene una dinámica de trabajo que nos ayuda muchísimo a todos desde el punto de vista organizativo. Ya, compañeros, les agradezco a todos y nos vemos mañana a las... Voy a tratar que sea 7:30, pero casi seguro que va a ser las 8. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta mañana, profe, hasta Hasta mañana, Gracias a mañana, compañeros. todos. doctor. Mañana, Hasta doctor. mañana. Hasta mañana, Profe, compañero. compañeros, que pasen bien, una buena noche. Hasta mañana, gracias.